pasa, gente? Bienvenidos a Callejeros del Tiempo. Hoy grabo desde donde no debería, la cubierta de un barco vikingo. Estamos en el otoño del año 844. Me encuentro navegando junto a una flota de 54 barcos vikingos. Me he echado esta capa por encima a ver si cuelo en la invasión. Vamos en dirección a la ciudad que ahora conocemos como Sevilla, o Isbililla, como lo llaman aquí. Por ahora no me han pillado. Lo de la capa ha funcionado. Quedaros hasta el final, porque tiene pinta que se va a liar una gorda. Dentro de unas horas, los hombres del norte van a convertir este río en la puerta de una matanza. Las fuentes de Al-Ándalus los llaman Al-Mayús. Llegan desde el borde del mundo conocido, desde los mares fríos del norte, y allí por donde pasan dejan humo, ceniza y campanas en silencio. Ese verano ya han golpeado las costas del occidente, y entonces encuentran un camino de agua, un río ancho, tranquilo, abierto hacia el corazón de la tierra. Los hombres de aquí lo llaman Al-Wadi al-Kabir, tú lo llamas Guadalquivir. Siguiéndolo río arriba se alza una ciudad rica, llena de aceite, comercio y vida, Isbilia. Y esa riqueza, vista desde la proa de un barco vikingo, brilla igual que una invitación. Este río es raro. No pelea como el mar. Te invita. Entra en la tierra, ancho y tranquilo. Una ciudad al final de un río así es una caja abierta. Menos mal que traigo el traductor de la agencia, porque de nórdico antiguo la verdad que no tengo ni papa. Hueles raro, pero pareces majo. Me llamo Ulf, hijo de Geir. ¡Ahora voy con vosotros, chicos! Dicen que hay templos llenos de plata, que sus defensas son débiles y que sus pueblos tienen más mercancías que soldados. Bienvenido a mi barco. Soy Eilif, el capitán. Nosotros no venimos por cuentos. El invierno en el norte no perdona. Un hombre o vuelve con plata, esclavos y fama, o no vuelve. Acordaos de Eilif. Vino buscando oro y no tiene ni idea de que su historia va a terminar muy lejos de lo que le han prometido. Hola, buenas. He saltado unas horas atrás y me he puesto ropa civil andalusí. Quiero que veáis la ciudad viva antes de que todo cambie para siempre. Vamos a entrevistar a algún ciudadano. El aceite de aquí viaja más que muchos hombres. Curtuba lo compra, los puertos lo mueven por todo el mundo. Isbilia vive del río. Ayer oí a un hombre gritar que venían monstruos de madera por el río. Pero nadie le ha hecho caso, los niños siguen en el zoco jugando. ¡Ay! Servando está loco, ve monstruos marinos por el río. En este río que nunca pasa nada. Yo los vi ayer. Naves de madera con cabezas de monstruos. Subí desde Coria para avisar, pero nadie me cree. No hacen caso al pobre Servando. El pobre es el único que sabe lo que va a pasar con los... ¡Han desembarcado! ¡Servando tenía razón!
Sevilla no estaba vacía de soldados, pero sus defensas no estaban preparadas para esto. Según las crónicas, el gobernador se retira precipitadamente hacia Carmona y la población queda expuesta. Por eso la ciudad colapsa tan rápido. Cientos se refugian en la mezquita mayor de Ibn Adabas. Los vikingos intentan quemarla y profanan el patio. ¿Ese solar es hoy el entorno de la iglesia del Salvador? ¡Tú otra vez! ¿Has visto? ¡No hay quien nos pare! No buscan solo monedas. Miran las manos, la ropa, la edad. Preguntan quién tiene familia con dinero. A los que valemos rescate nos guardan vivos. Nunca sobrevivir dio tanto miedo. Esto no va solo de oro. Va de rescate, de trabajo forzado y de familias enteras usadas como moneda. Tras el saqueo, los vikingos no desaparecen de golpe. Montan un campamento en las islas y marismas del río. Desde allí dominan el cauce y saquean durante semanas. Pero el emir de Córdoba reacciona. Manda a Isa ibn Suhayd y reúne apoyos incluso entre enemigos locales. Contra los nórdicos, por un momento, todos miran en la misma dirección. Y traen un recurso que para los vikingos parece magia, los nafatún, especialistas en fuego líquido, nafta y mezclas incendiarias. Visualmente, recipientes cerámicos y fuego pegajoso, no bombas modernas ni pólvora. Sadún, mañana bajáis al río. ¿Cómo se derrota una infantería que en choque frontal es durísima? De frente es un suicidio. Les haremos caminar. Les haremos creer que huimos. Cuando salgan de la isla, los llevaremos al llano de Tablada. Allí la caballería los aplasta y los nafatún les queman los barcos. ¡Los están sacando de la isla! ¡El plan de Sadún ha funcionado! ¡Mirad el río! ¡Los nafatún están lanzando el fuego! ¡Se pega al agua! ¡La madera oscurecida arde como yesca! ¡Tengo que encontrar a Eilif! Eilif, levanta, vamos. Los vikingos parecen invencibles mientras conservan su salida por el agua. Quítales los barcos, déjalos en una llanura abierta con la caballería pesada encima y el mito nórdico se derrumba. Algunos vikingos han tenido tiempo de coger sus armas, pero no sé si será suficiente.
La cámara ha sobrevivido. Eilif no lo sé. Los números que transmiten las crónicas asustan y pueden variar según la tradición. Cientos o hasta 1000 muertos, unas 30 naves calcinadas, centenares de cautivos ejecutados en las palmeras. El emir mandó cortar cabezas y enviarlas como aviso de poder. Y el dato que rompe el cliché nórdico. Algunos grupos aislados sin naves negociaron rehenes por comida, ropa y la posibilidad de sobrevivir. Ni oro ni plata. Con el estómago vacío, el oro no se come. Justo la pesadilla de Eilif. Después del desastre absoluto, el emir de Córdoba no lloró, sacó la cartera. Sevilla no volvería a ser un blanco fácil para nadie. Ordenó reforzar defensas, reorganizar la vigilancia, desarrollar arsenales y astilleros y armar una gran flota de guerra andalusí. De la noche a la mañana, los sevillanos pasaron de temer el agua a convertirla en línea defensiva. Y menos mal, porque 15 años después de este infierno... ¡Año 859! ¡Me he venido a la desembocadura del río! ¡Los vikingos vuelven a invadir y el emir va a sacar la flota para defenderse! Mi padre vio arder Sevilla desde una acequia. Yo nací escuchando esa historia. Por eso aprendí a remar, a virar y a lanzar fuego. Esta vez no subirán el río. Vamos a salir a defendernos a mar abierto. Que no se lo esperen. ¡Mirad, los vikingos huyen! La flota de los andalusíes ha funcionado y no han olido ni el río. La leyenda del queso vikingo ha viajado a lo largo y ancho. Las crónicas mezclan nombres, pueblos, y no siempre sabemos dónde termina la historia y dónde empieza la tradición. Aquí, hoy, mi cámara está grabando a Eilif cambiando fuego por leche, sal y marisma. Antes contaba remos, escudos y heridas. Ahora cuento vacas. La leche no grita cuando la cortas. De vuelta al siglo XXI. Este es el mismo río. Por esta autopista de agua llegó la destrucción del norte. Y casi 7 siglos después, Sevilla conectaría el mundo entero con la carrera de las Indias. Gracias por llegar hasta el final. Dale a like, suscríbete y dime en comentarios a qué fecha salto la próxima vez. Nos vemos en el pasado.